La huelga de Durán. Una isla de monte y una hilera de palos, surcaban la mansa corriente del río Guayas. Las embarcaciones fluviales, en la travesía, desde Guayaquil hasta la vecina orilla y otros lugares de tránsito, soportaban el peso de los pasajeros y de la carga. A bordo de una lancha, que se dirigía a Eloy Alfaro, Durán, iba Evangelista Palao, trabajador del Ferrocarril del Sur en esta población. Evangelista había sido estudiante del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, mas tuvo que abandonar sus estudios secundarios porque su situación económica era paupérrima, ingresando desde entonces a trabajar como obrero del ferrocarril, pues esta fue la única oportunidad que se le presentó para ganarse honradamente la vida. En Guayaquil, mientras fue estudiante, se vinculó con elementos sindicalistas y socialistas, manteniendo con estos una estrecha y leal amistad. Generalmente, los fines de semana, se reunía con ellos en la casa de Pascual Cifuentes, intelectual socialista, donde departían sobre asuntos políticos y proletarios. Evangelista, a pesar de encontrarse trabajando y viviendo fuera de la ciudad, es decir, en Durán, no dejaba de asistir a las mencionadas reuniones políticas con sus amigos, compañeros o camaradas. En la práctica todos aquellos formaban un grupo, que analizaba los problemas de esa índole y aún los ideológicos, pues estaban influenciados por la Gran Revolución de Octubre, en Rusia, y el pensamiento socialista de Europa. Este grupo tenía grandes proyectos y grandes ideas. Evangelista compartía plenamente con la nueva corriente política, que comenzaba a nacer por aquella época en la República del Ecuador. La actividad sindical de Evangelista lo convirtió en importante miembro de su gremio, y cuando de él se hablaba era tratado de bolchevique u obrero socialista. Precisamente aquel día regresaba de una de esas reuniones. La velocidad de la lancha disminuyó y comenzó a cortar el agua en semicírculo para apegarse lateralmente al muelle. Los pasajeros saltaron a tierra. Evangelista, con la agilidad que le caracterizaba, se dirigió a la casa de Mauricio Vivar, su compañero de trabajo, y le dijo: «Cada vez me convenzo que la huelga es la mejor respuesta y el arma que debemos utilizar para reclamar aumento de salario. Las condiciones de la huelga están dadas, solo falta un pequeño empujón para que la gente se decida. Esta semana», agregó, «tenemos que trabajar a todo vapor para que se lleve a cabo la Asamblea General, donde todos participen con sus puntos de vista». Mauricio, que estaba a favor de la huelga, ya que era un sentimiento unánime de los trabajadores, por su lado, se comprometió a desarrollar la actividad necesaria con el objeto de llegar a tal fin, diciendo, además, con cólera en los ojos e indignación en el rostro, que las últimas medidas del patrono, despido de 3 trabajadores, más la situación reinante, habían colmado la paciencia de los pobres y que era hora de explotar. Días después, los trabajadores del ferrocarril respondieron con la huelga. El movimiento se inició con la Gran Asamblea del 17 de octubre de 1922, en la cual se discutió y aprobó el pliego de peticiones, que debía ser presentado al señor J. Calle Dobie, gerente general y vicepresidente de la compañía norteamericana que, mediante contrato con el Estado ecuatoriano, construía el ferrocarril del sur, utilizando obreros nacionales y técnicos extranjeros. Los unos ganaban en sucres y los otros en dólares, los primeros percibían el salario de un sucre con 60 centavos diarios y los segundos el sueldo de $200, más o menos. «Compañeros», expresó Evangelista Palao, en la Asamblea de Ferrocarrileros, «no quiero hablar del alto costo de la vida porque todos sentimos en carne propia, y sabemos a ciencia cierta la crisis económica que padecemos, ya que los trabajadores somos los más afectados y golpeados por la actual situación. Los compañeros, que me presidieron en el uso de la palabra, de una u otra forma, han dicho todo lo que necesitamos saber: la brutal explotación que sufrimos, la falta de pan en nuestros hogares, el incumplimiento de las leyes de 8 horas y de accidentes de trabajo, los salarios de hambre que ganamos, los despidos arbitrarios, el mal comportamiento del doctor Mizner, y otras cosas más que me cansaría de mencionar. Siendo esto así», prosiguió el orador Evangelista, «y no teniendo más fuerza que nuestra unidad, debemos levantarnos contra el patrono, que hace tabla rasa de nuestros derechos y de nuestra condición de seres humanos, exigiendo que se respete la dignidad del trabajador y se cumpla con las leyes laborales. No es posible seguir percibiendo bajos e irrisorios jornales, por eso, en lo que respecta al aumento de salario, punto central de nuestra justa reclamación, me pronuncio por la fórmula planteada por el compañero Mauricio Vivar». Evangelista Palao fue interrumpido por fuertes y prolongados aplausos,
y gritos de agitación que encontraban la respuesta coreada de los presentes. ¡Vivan los trabajadores del ferrocarril! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva el aumento de salario! ¡Viva! ¡Viva la huelga! ¡Viva! ¡Viva! Esta compañía, continuó Evangelista, de capitalistas extranjeros, tiene mucho poder y dinero, es fuerte en el gobierno y goza del apoyo de las autoridades de la provincia, de ahí que debemos pedir la solidaridad clasista de los trabajadores de Guayaquil para que nos ayuden en esta lucha común contra el hambre, la injusticia y la explotación. Queremos pan, gritó un trabajador poniéndose de pie y alzando los brazos con los puños apretados. ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! Abajo los capitalistas extranjeros. Abajo. Abajo los gringos. Abajo. ¡Viva la huelga! ¡Viva! ¡Viva! Por fin, después de algunas intervenciones, los asambleístas aprobaron los puntos del pliego de peticiones, concediendo a la compañía el plazo de 24 horas para que los resuelva, a partir de las 6 de la mañana del día siguiente, 18 de octubre de 1922, pues de lo contrario se irían a la huelga. Evangelista y dos compañeros más, por delegación de la Asamblea, redactaron el pliego e hicieron constar en él los siguientes puntos. Respeto irrestricto a la ley de 8 horas, y de accidente de trabajo, entendiéndose, por tanto, que ningún trabajador o empleado de la compañía pueda quedar excluido de los derechos que estas leyes conceden. Ningún empleado podrá ser separado, salvo que se le comunique con 30 días de anticipación la causa de dicha separación, la cual deberá ser justificada y debidamente comprobada, y en caso de que la compañía no cumpla estas disposiciones será responsable de lo que pudiera ocurrir. Aumentar a todos los trabajadores que no ganen en dólares, sin distinción de puestos ni personas, la cantidad de 1 sucre por día a los que ganan salario, y 30 sucres mensuales a los que ganan sueldo. Restituir a los señores Félix Chávez, Jesús del Pino y Rodolfo Fernández, separados injustamente de sus puestos de trabajo. MRW calificó la actitud de los trabajadores de antipatriótica porque, según él, querían causar perjuicios a la nación, viajando de inmediato a la capital para buscar el respaldo del presidente Tamayo. Por otro lado, una comisión, a nombre de los trabajadores, viajó a Guayaquil para tratar el problema con el gobernador de la provincia, Jorge Pareja, mas al regresar se supo que sus miembros habían dado una tregua a la compañía, lo cual, si bien es cierto que a la postre se aceptó, fue objeto de fuertes críticas por parte de los obreros huelguistas. Evangelista, en la asamblea que recibió el informe de la comisión, entre otras cosas, manifestó que los dirigentes de los trabajadores no tenían atribuciones para postergar la huelga por 48 horas, y que esta medida inconsulta merecía la más severa reprobación, que en el mejor de los casos se podía pensar que la comisión fue sorprendida por la labor maniobrera del gobernador y las acciones represivas del general Barriga, jefe de la zona, quienes pretendían destruir la huelga y silenciar el grito de protesta de los trabajadores. Agregando que era inadmisible el argumento de la primera autoridad provincial, pues solo se trataba de un pretexto, en el sentido de que el gerente general de la compañía se encontraba ausente de la ciudad, y que en tales circunstancias no se podía dialogar ni llegar a ningún acuerdo. Porque sostener esto, decía, es lo mismo que darle la razón a quien elude el problema con manifiesta irresponsabilidad, sin importarle las más elementales necesidades de los que justamente reclaman sus derechos y defienden sus intereses. Más tarde, es decir, al cumplirse las 48 horas, sin que se haya resuelto el problema, se inició la huelga y ya no hubo poder alguno sobre la tierra que fuese capaz de detenerla. Enseguida otra comisión, encabezada por Evangelista, se trasladó a Guayaquil para ponerse en contacto con los dirigentes de la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, donde encontró amplia solidaridad, y respaldo de clase, a la lucha que habían emprendido los trabajadores de Durán. Entonces la Federación publicó por la prensa un manifiesto en el que atacaba a la compañía de capitalistas y a la coyunda del capitalismo extranjero, solidarizándose con los trabajadores del Ferrocarril del Sur, quienes piden un poco de justicia, ante la dolorosa e insostenible situación. Asimismo afirmaba que es hora de levantar muy alto el pendón de la justicia, en esta causa común. Por último, consideraba la actitud de aquellos trabajadores como la primera muestra de la queja que brota espontáneamente de los hijos del pueblo. Por aquellos días, Evangelista, también se reunió con sus compañeros de grupo en la casa de Pascual Cifuentes, quienes,
después de analizar el desarrollo y trascendencia del movimiento huelguístico, tomaron algunas resoluciones para apoyar de manera concreta a la huelga de Durán, o sea, promoviendo manifestaciones públicas y denunciando, a través de hojas volantes, la política antiobrera del régimen de Tamayo, en unidad de acción con la Federación, como en efecto así lo hicieron. Mientras tanto, Evangelista regresó a su puesto de lucha. La huelga general de Guayaquil. En el puerto los dirigentes de los trabajadores preparaban una huelga general. Desde fines del mes de octubre comenzaron a reunirse en la Sociedad de Cacaoeros Tomás Briones, con el propósito de cruzar ideas al respecto, siguiendo el ejemplo de los trabajadores ferroviarios de Durán, cuya lucha triunfó rotundamente. Evangelista tuvo pocos días para dedicarse a su familia, una vez que terminó la huelga de los ferroviarios, pues casi enseguida se trasladó a Guayaquil, donde la agitación del pueblo y de los obreros aumentaba incesantemente, a causa del fantasma del hambre. Un destino inexorable y su espíritu rebelde, lo llevaron a la gran ciudad convulsionada, la urbe cosmopolita, la patria de los huancavilcas, con la firme decisión de sumarse a esta nueva manifestación de protesta. El 7 de noviembre de 1922, Evangelista, se entrevistó con su amigo Pascual Cifuentes y le dijo: «Mañana se reúne la Asamblea de los Trabajadores de la empresa de Luz y Fuerza Eléctrica». «¿Y cómo lo sabes?». Pascual preguntó. «Porque he conversado con los dirigentes de los obreros. La situación va por buen camino, ya que toda la gente se quiere ir a la huelga. Esa es la única salida», acotó Pascual, «que existe actualmente, y hay que apoyar esa medida para demostrar al gobierno y a los patronos, que el pueblo no se va a dejar morir de hambre». «Desde luego», repuso Evangelista, «si todavía estamos en lucha, y esta vez creo que todo el mundo se va a levantar». Enseguida Pascual preguntó a su amigo si conocía las reclamaciones que, los trabajadores de la empresa de Luz y Fuerza Eléctrica, iban a presentar al patrono, y, Evangelista le contestó que sí, para luego agregar: «Se refieren sobre todo al aumento de salario en la siguiente escala: los que ganan hasta 2 sucres diarios, el 50%, los que ganan hasta 3 sucres, el 40%, los que ganan hasta 4 sucres en adelante, el 20%. Asimismo, los motoristas, y conductores de los tranvías eléctricos, van a pedir el aumento de 1 sucre con 60 centavos, sobre el salario actual, que como tú sabes es de 2 sucres con 40 centavos y de 2 sucres con 20 centavos diarios, respectivamente. Por otro lado», continuó Evangelista, «los trabajadores van a exigir respeto a la ley de 8 horas y de accidentes de trabajo, porque los patronos no las cumplen en la mayoría de las empresas». «Así es», asentó Pascual, «los obreros no solamente ganan salarios miserables, sino que sus derechos son pisoteados impunemente por los patronos, a vista y paciencia de las autoridades. La huelga», prosiguió Pascual, «servirá para dar un fuerte golpe a los explotadores del pueblo y al mismo gobierno de Tamayo, títere de los capitalistas». Al día siguiente se realizó la asamblea, en la cual, siguiendo los mismos pasos de la huelga de Durán, se discutieron y aprobaron sendos pliegos de peticiones, que deberían ser presentados a los patronos para que éstos respondieran en el término de 24 horas, y en caso de no llegar a ningún acuerdo se produciría la paralización del trabajo. Las peticiones de los trabajadores no fueron aceptadas, y se inició el movimiento huelguístico de Guayaquil, patrocinado por la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, que se declaró en sesión permanente. Paralelamente a este hecho, los dirigentes de los trabajadores gestionaran el apoyo y solidaridad de los demás obreros de la ciudad, actitud que no se hizo esperar, pues también estos reclamaron a sus patronos aumento de salario y respeto a las leyes laborales, paralizando en breves días y en cadena todas las empresas, lo cual afianzó y extendió el movimiento de la huelga general. Así fue como se paralizó el trabajo y los trabajadores dejaron de laborar, entre ellos, los de la cervecería, del gas, de la fábrica Iberia, del agua potable, de las curtiembres, de las jabonerías, de las piladoras, de los talleres mecánicos, de las construcciones, de las panaderías, los basureros. La fuerza pública ocupó los depósitos de los tranvías, en el sur de la ciudad, la planta eléctrica y los aljibes del agua potable. Al mismo tiempo que el gobernador y jefe de zona pretendían controlar y terminar la huelga general, e informaban al gobierno de la magnitud y peligrosidad del movimiento de los trabajadores. El 13 de noviembre, Guayaquil, permaneció en completa oscuridad, por la noche, en virtud de la falta de alumbrado,
y en medio de tal oscuridad se reunieron los amigos de Pascual Cifuentes para deliberar, a su manera, acerca de los acontecimientos que eran de dominio público. Esa noche se encontraba todo el grupo reunido. La huelga, decía Evangelista, en aquella reunión, dirigiéndose a Pascual, quien estaba sentado sobre una gran butaca, es un éxito completo, todos los trabajadores están parados por sus reivindicaciones inmediatas. Debemos tener presente que esto es parte de la lucha de clase, de la lucha que libran los explotados contra los explotadores. Nuestra acción, prosiguió Evangelista, buscando con la mirada, inútilmente, la cara de sus amigos, no puede desmayar en ningún instante, ya que existen algunos factores negativos que se expresan a través de los anarquistas, agentes de la burguesía, provocadores reaccionarios, y de la orientación plutocrática y antipopular de la baja del cambio. Por eso, compañeros, enfatizó Evangelista, hay que detener todo intento de confundir y tergiversar los verdaderos intereses de la clase obrera. Luego intervino Pascual para corroborar las expresiones de Evangelista y, además, decir lo siguiente. Por otro lado, es necesario denunciar la política del Banco Comercial y Agrícola, cuyo abogado es el mismo presidente Tamayo, de emitir billetes sin tener el suficiente respaldo en oro, lo que ha determinado el galopante proceso inflacionario, encareciendo los artículos de primera necesidad, a la par que los salarios se mantienen congelados. Sobre esto abundó en más detalles para demostrar la poderosa influencia de aquel banco en la política del gobierno y enseguida se refirió a otra cosa diciendo: el pueblo verdaderamente está agitado, los trabajadores están dispuestos a no claudicar ante nada ni ante nadie, los hombres y mujeres llevan en sus labios una sola palabra, la huelga, palabra de libertad, palabra de valor, palabra de protesta, en contraste con la desidia e insensibilidad de los patronos, acostumbrados a explotar y vivir en la opulencia. Sin lugar a dudas se trata de un movimiento popular, dirigido por los trabajadores, por la clase que a su hora va a transformar con el arma invencible de la revolución las caducas estructuras de este país, movimiento que significa el despertar de las masas desposeídas, ante la tremenda injusticia social de nuestro tiempo. Alfredo, trabajador del tranvía eléctrico, y miembro del grupo, también habló y dijo: todas las expresiones de ustedes parecen bien traídas, porque han señalado aspectos importantes del movimiento y de la política, pero creo que deben tomarse en cuenta ciertos errores de agitación y propaganda antigubernamental porque, al parecer, no se ha combatido lo suficiente al gobierno, de ahí que, solicito que mañana mismo salga una hoja volante, denunciando la política antipopular y antiobrera de Tamayo. Todos aceptaron con un ligero movimiento de cabeza la proposición de Alfredo. Espinoza, obrero de la fábrica Iberia, quien estaba impaciente por hablar, se puso de pie y comenzó a decir: claro que hay que luchar contra el gobierno, enemigo de los trabajadores, contra el Banco Comercial, aliado del gobierno, y contra los patronos, protegidos del gobierno. Si es posible de una vez hay que hacer la revolución y terminar con este estado de cosas. Luego de otras expresiones rojas como el fuego de Vulcano, agregó lo siguiente: 2 compañeros trabajadores fueron detenidos en la manifestación de hoy día, sé que se han producido otras detenciones, pero yo solo conozco de estos 2 compañeros de la fábrica Iberia, así que mañana tenemos que hacer lo posible para que salgan en libertad. Y así conversaban sobre una u otra cosa. María de las Mercedes, quien vivía en el barrio del Astillero, fue la última que habló, después de la larga intervención del estudiante de Derecho Roberto Espín. Este soñaba con ser abogado para defender a los perseguidos de la justicia o a los bienaventurados como también los llamaba. Al otro día circuló en la ciudad una fuerte hoja volante contra el régimen de Tamayo, pero los compañeros de Espinoza no salieron en libertad por más que se hicieron las gestiones necesarias en tal sentido. Ese mismo día, 14 de noviembre de 1922, se instaló una gran asamblea popular, en la Sociedad de Cacaoeros Tomás Briones para continuar las discusiones sobre la marcha de la huelga general y determinar con exactitud los fines del movimiento. Compañeros, expresó uno de los dirigentes de la Confederación Obrera del Guayas, es verdaderamente impresionante observar la masiva concurrencia del pueblo a estas deliberaciones, donde se discute la problemática económica que afecta a nuestro país y las consecuencias de la negativa política del gobierno. De sobra conocemos que el punzón del hambre es nuestro peor enemigo, en estos momentos de angustia y dolor, por eso hemos respondido unitariamente al llamado de clase y al grito de justicia de nuestros hermanos, los obreros, para exigir el respeto de nuestros derechos y el cumplimiento de las leyes laborales, pisoteadas por los patronos.
En eso se escuchó una salva de aplausos y gritos de ¡Viva! ¡Viva! Pero, continuó el dirigente, yo me pregunto dónde está la causa del mal que injustamente sufrimos, porque el dinero que ganamos ni siquiera nos alcanza para comer, porque vivimos tan mal y en la miseria. Esta pregunta, compañeros, encierra la raíz del problema, y para mi poco entender considero, que el gobierno es el principal responsable porque ha permitido la subida del dólar y la baja del sucre, es decir, que ahora con más centavos compramos lo mismo que antes con menos centavos, por eso todo está caro y nuestros jornales no nos alcanzan para nada. De pronto se escucharon silbidos, gritos y rechiflas contra el orador, partidario de la baja del cambio. Fuera traidor. Vendido. Que se aumenten los jornales. El dirigente de la Confederación prosiguió con su discurso, sin extenderse mucho porque los llamados bolcheviques, en especial, el grupo de Pascual, lo siguieron molestando con silbos y voces de desaprobación. Por último, sostuvo que el aumento de salario no servía para nada ante la desvalorización de la moneda. Evangelista, con evidentes muestras de indignación, solicitó la palabra y dijo, compañeros, fácilmente nos podemos dar cuenta que en el seno de esta asamblea existen dos corrientes o tendencias opuestas y contradictorias. La una estima que la causa real del hambre se origina en la subida del dólar de 2 a 5 sucres de manera brusca y, por tanto, considera que se debe exigir al gobierno la baja del cambio, y la otra sostiene que ante cada aumento del costo de la vida se debe responder exigiendo nuevas alzas de salario. Así están planteadas las cosas. Sin embargo, hay que tener cuidado con la demagogia barata, la desorientación y tergiversación de los intereses populares, por aquellos que tratan de explicar vanamente el origen del hambre y de la miseria, a través de la desgracia del sucre, de la subida del dólar, porque eso no es la verdad. Lo cierto es que los trabajadores somos explotados por los capitalistas, por la burguesía, la riqueza que producimos con nuestras manos y esfuerzo no nos pertenece, nosotros solo recibimos un salario de hambre y, por esta razón, vivimos en la miseria, en la extrema pobreza, a veces en la indigencia, con poca o sin ninguna oportunidad a la cultura y a los beneficios de la civilización. Aquí hizo una pausa y luego continuó diciendo: no le echemos la culpa de nuestra situación a la subida del dólar o a la caída del sucre, la moneda, también tiene sus altibajos, porque nosotros no somos capitalistas, comerciantes ni banqueros, somos trabajadores y lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo con la cual nos ganamos el pan diario. La desvalorización es un problema que incumbe a los que poseen el capital y controlan las finanzas. Lo que ellos quieren es enriquecerse más. Compañeros, prosiguió Evangelista, todos conocemos que en lugar de aumentar han bajado los jornales, frente a la carestía de la vida y las necesidades que tenemos que afrontar. Entonces no queda otro camino que reclamar el alza de salario para que la situación se alivie un poco y se pueda medio vivir. No le demos más vuelta al asunto, vamos adelante con los pliegos de peticiones, rechacemos cualquier intento de frenar y desviar nuestra lucha, defendamos el aumento de jornales porque esta es la posición de la clase obrera. La intervención de Evangelista fue premiada con un sonoro aplauso prolongado y gritos de euforia, coreados por la mayoría de los presentes. ¡Viva el aumento de salario! ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Abajo los capitalistas! ¡Abajo! ¡Abajo los traidores! ¡Abajo! También tomó la palabra Espinoza, el obrero de la fábrica Iberia, quien con inesperada vehemencia acusó a dos dirigentes de la Confederación del Guayas de estar sobornados por la banca usurera, y a la caterva de provocadores, agentes de la burguesía y del gobierno, infiltrados como quinta columnistas en la Asamblea y el Movimiento Popular. Por su parte el estudiante Espín lanzó contra el abogado de los trabajadores, fuertes y enérgicas críticas, diciendo que el abogado defensor de los trabajadores ha demostrado ser partidario de la suspensión de las manifestaciones y de las huelgas, de la tregua, de la conciliación, del entendimiento, de la entrega del movimiento a la burguesía, y de la exigencia aparentemente popular de la baja del cambio. Luego de algunas horas de discusión la gente comenzó a cansarse. Lo entrado de la noche, los encontrados discursos en duelo inacabable, la falta de armonía y sosiego de los caldeados ánimos, no condujo sino a la disolución paulatina de la asamblea, uno por uno, o en grupo, se fueron retirando. Empero 2 puntos quedaron plenamente resueltos y aprobados: luchar por el aumento de jornales y las otras peticiones de los trabajadores en huelga, y salir a las calles la tarde siguiente, o sea, al otro día.
El pueblo tenía entonces la última palabra. 15 de noviembre de 1922. Era el 15 de noviembre de 1922. La plaza de San Agustín y todo el sector de la Tomás Briones era un gentío. De todos los lugares de la ciudad llegaron a prisa. La tarde comenzaba después de la hora de almuerzo. La agitación se expresaba de una u otra forma, la calma era relativa, los corazones palpitaban al compás de la espera y de la ansiedad. El rumor de la conversación colectiva parecía el eco cercano de un mar encrespado. Los rostros disímiles levantaron la frente al cielo sin luz, en cada pecho renacía la esperanza y ardía el fuego de la libertad. No era un sueño, sino la pura realidad. Nunca antes se había visto tanta gente formando un solo cuerpo, animada por un mismo espíritu, eran cientos de hombres, mujeres y niños, millares de personas, casi toda la ciudad. En aquel entonces, Guayaquil era el símbolo de la tempestad, el rayo demoledor, la representación desnuda y más nítida de la esperanza, el parto prematuro de la justicia, el clamoroso grito de la necesidad y de la verdad, la expresión de un pueblo resuelto a pagar con su sangre el derecho a la vida. La chispa de la rebeldía proletaria. La marcha lenta y pacífica de la manifestación, los miles de pies y cabezas de la grandiosa muchedumbre, poderosa, gigante, terrible e imponente, en esa hora gloriosa de una tarde sombría, avanzaba por la calle principal, 9 de octubre, rumbo a la gobernación. Los presos. Los presos. Queremos aumento de jornales. A la gobernación. Allá una bandera roja, alta y flameante, en manos de María de las Mercedes, la misma que iba al frente de la asociación del barrio del Astillero. Acá un cartelón que decía, en letras negras, abajo Tamayo, llevado por Alfredo, adelante de sus compañeros de trabajo, con quienes repetía consignas, en voz alta, contra el gobierno. Espinoza caminaba junto a los trabajadores de la fábrica Iberia. El estudiante Argüello se movía de un lado a otro, repartiendo hojas volantes. Evangelista y Pascual, iban confundidos entre el pueblo y los obreros del ferrocarril. Un canto también se dejaba oír. Las integrantes del Comité Rosa Luxemburgo entonaban el himno Los Hijos del Pueblo, de marcial y épica melodía, compuesto por el bate Bartolomé Solís. El bullicio de los muchachos, betuneros y canillitas, se alzaba inocente en las primeras filas de la manifestación. La imponente marcha copó el centro de la ciudad. Las puertas y ventanas de las tiendas, almacenes y edificios, se encontraban completamente cerradas. Las calles rugían bajo el peso de la tempestuosa presencia del pueblo. El cuartel de policía, al sur, donde estaban los presos, temblaba ante aquella mole formidable, alta y fuerte, que cual marejada humana inundaba todo espacio vacío, calles, veredas, y portales. En la avenida Olmedo se escucharon los primeros disparos. Tiran al cuerpo. El ejército. Cazadores de los ríos. Los tigres del Marañón. La represión proclamó su imperio de terror y muerte, la confusión y el griterío cundieron por doquier, la compacta manifestación retrocedió alocada, la avalancha pavorosa se dispersó por donde más pudo. En poquísimo tiempo 300 cadáveres quedaron tendidos en el suelo, frío testigo de la masacre. Una parte de los que venían huyendo de la muerte, alcanzó a llegar hasta el Paseo Montalvo, nombre de un semidios, donde fueron exterminados por un sinnúmero de soldados que tendieron un cerco fatal. En la calle Chile el fuego también era nutrido. Las víctimas caían dibujando con sus cuerpos macabras figuras geométricas, desconocidas. En la calle Aguirre otro tanto acontecía. Apunta bien. No falles. Le gritó un capitán a uno de esos soldados de la patria, que parecía dolerle la suerte de los infelices manifestantes, no te olvides que la orden es tirar al cuerpo. Los soldados avanzaban de uno a otro lado, encerrando a la multitud dispersa entre el fuego de sus fusiles y la ría. No había escapatoria, el pueblo estaba rodeado. Sin embargo, desde el mismo momento que se inició la matanza, en medio del caos sangriento, los más arrojados y valientes rompieron las puertas de los almacenes de armería, en la calle Villamil, para proveerse de armas porque estaban dispuestos a morir peleando. Evangelista y Pascual, que se vieron momentáneamente separados por el tropel de la gente en fuga, se volvieron a encontrar frente a uno de aquellos almacenes, cuyas puertas ya estaban derribadas. Vamos Pascual, hay que defenderse. Adentro Evangelista. Están matando. Ambos agarraron dos carabinas, otros hacían lo mismo, buscaron municiones,
y al fin las encontraron, cargaron las armas, se miraron sin decir una palabra, enseguida salieron, corriendo a la calle Pichincha, y avanzaron varias cuadras con el arma al brazo. Pronto estuvieron envueltos en la tormenta de fuego que masacraba a la indefensa masa. Evangelista detrás de un poste y Pascual de otro, disparaban certeros tiros contra los criminales uniformados. Los cadáveres en filas estorbaban el paso de los que huían, pero estos también caían muertos o heridos. Atrás, cuidado. Dispara. Una lluvia de balas cayó sobre Pascual, quien no pudo retroceder hacia otros postes. Evangelista ya lo había hecho. Aquel trató de hacer lo mismo, fatal intento, porque fue alcanzado por el plomo homicida, retorciéndose de dolor, mientras otra bala le perforaba la cabeza. Evangelista, que consideraba a Pascual un cerebro, al verlo abatido, exclamó indignado en lo más profundo de su corazón. Mataron a la inteligencia. Al mismo tiempo que a los soldados les gritaba: cobardes. Asesinos. Evangelista seguía batiéndose con singular puntería, como buen descendiente del comandante Palao, guerrillero alfarista, pero llegó un momento en que la defensa y el ataque se le hizo inútil e imposible, había quemado el último cartucho, no podía avanzar ni retroceder, todo estaba perdido. Un grupo de hombres y mujeres detrás de él, imploraba misericordia, en actitud humillante, a la criminal y sangrienta soldadesca que se acercaba disparando en esa hora desgraciada. Toda súplica era vana. El fuego cayó nutrido sobre aquellos que pedían perdón o misericordia. Evangelista, herido en el hombro, dejó a un lado el poste, saltó a la vereda, a la calle, resuelto a que lo maten de frente, de pie, con la cabeza alta y la mirada fija en el firmamento. Miserables. Viva la clase obrera. Estas fueron sus últimas palabras, testamento de gloria. Una descarga de tiros le destrozó el pecho, y se desplomó manando sangre por boca y nariz. La carnicería humana se extendió toda la noche. Luego los cadáveres fueron amontonados en el malecón Simón Bolívar. La noche negra se confundía con la sangre regada en las calles. La bandera roja, aquella que flameó en las manos de María de las Mercedes, quedó solitaria, empolvada y vencida, en alguna parte. Este primer baño de sangre de los trabajadores terminó en la ría. Los cadáveres fueron abiertos con bayonetas caladas, por la barriga, y lanzados al agua. De rato en rato, se escapaba de en medio de la mortandad amontonada, en plena labor fatídica, un quejido lastimero. Yo estoy vivo. Un tiro o la punta de acero, apagaba esa voz tremebunda. Así terminó aquel día siniestro, aquella noche horripilante, la más negra del pueblo de Guayaquil, sembrada de muerte, sin luz en las calles, en las casas, en el mudo cielo. Así terminó la huelga general de los trabajadores.